Partograma OMS Guía de Utilización. La definición de partograma es un instrumento útil para monitoreo del trabajo de parto que nos va a permitir evaluar el progreso del trabajo de parto, identificar distocias, registrar la atención de la paciente y actuación oportuna ante complicaciones. El trabajo de parto está diferenciado por diferentes etapas o fases del proceso del trabajo de parto. La primera etapa se conoce como el periodo de dilatación y es desde el comienzo del parto hasta que la dilatación alcance 10 centímetros. La fase latente se la conoce como el inicio desde las contracciones uterinas, el borramiento del cuello uterino hasta alcanzar los 3 centímetros de dilatación. Y la fase activa va desde los 3 centímetros de dilatación hasta los 10 centímetros. Dentro de esta fase encontramos la fase de aceleración y la fase de desaceleración, la cual consta la aceleración de 3 a 8 centímetros y la desaceleración desde los 8 hasta los 10 centímetros. La segunda etapa consta del periodo de dilatación completa del cuello uterino hasta el nacimiento del feto y la tercera etapa se conoce como el alumbramiento, que es desde el nacimiento del recién nacido hasta la expulsión de la placenta. Los tiempos del trabajo de parto se van a diferenciar entre una nulípara y una multípara. En la primera etapa encontramos la fase latente, que la nulípara se demora hasta 20 horas aproximadamente y la multípara hasta un aproximado de 14 horas. En la fase activa encontramos la dilatación y el descenso. En la nulípara la dilatación va desde 1.2 centímetros por hora hasta alcanzar 6 horas y en la multípara de 1.5 centímetros hasta alcanzar las 4 horas. En el descenso la nulípara se demora 1 centímetro aproximado por hora y la multípara 2 centímetros por hora. En la segunda etapa o periodo de expulsión, la nulípara completa aproximadamente 90 minutos y la multípara un aproximado de 60 minutos. Y en el alumbramiento o tercera etapa, la nulípara completa 45 minutos y la multípara 30 minutos. El detalle del llenado de la hoja del partograma consta de 4 partes. La primera parte consta de datos de identificación de la paciente, nombres, apellidos completos, fecha, número de cédula y número de historia clínica. En la segunda parte encontramos los tiempos y características de las pacientes para construir las curvas de alerta, posición vertical horizontal, la variedad multíparas o nulíparas y las membranas íntegras o rotas. La tercera etapa se van a graficar o especificar signos vitales maternos y fetales desde el ingreso de la paciente aproximadamente cada hora. La cuarta parte consta de los planos de Hodge y los planos de Lee, en los cuales se van a graficar dependiendo del descenso fetal. Dentro del partograma también se diferencian otras estructuras en la que consta la hora que se registra desde que la paciente se encuentra en 5 centímetros de dilatación, la línea base que va a ser a partir de la cual se va a iniciar las curvas de alarma y los símbolos que van a ser utilizados en el partograma, los cuales están especificando los planos de Hodge y de Lee o la variedad de posición, la dilatación de la paciente, la ruptura de membranas, si es espontánea o prematura, frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas. Adicional encontramos la tabla para graficar la dilatación cervical y el descenso de la presentación. En esta estructura se van a graficar todo lo mencionado anteriormente. Dentro del partograma también se van a graficar diferentes curvas conocidas como las de Friedman. Con ellas empezamos la curva de alerta. Esta curva de alerta se va a construir a partir de que la paciente ingresa con 5 o 6 centímetros de dilatación. En el ejemplo podemos observar una paciente que ingresa con 5 centímetros de dilatación y con 6 centímetros de dilatación. La curva de alerta nos va a servir para identificar el progreso normal del parto. Si esta curva tiene una desviación a la izquierda, eso quiere decir que el parto está avanzando normalmente, pero si esta curva se desvía hacia la derecha, quiere decir que tenemos alguna complicación. Otra curva que vamos a construir o que se puede presentar en diferentes casos es el registro de la curva de alerta antes de los 5 centímetros de dilatación. Como miramos en el ejemplo, es la gráfica de color azul.
Si la paciente empieza o ingresa con una dilatación menor a 5 centímetros, la gráfica va a ser en una línea continua y a partir de la línea base se van a empezar a graficar la curva real de dilatación de la paciente. En el gráfico podemos observar las curvas de Friedman, lo cual va a especificarse las horas del ingreso de la paciente y la dilatación que la paciente continúa avanzando durante el trabajo de parto. Se grafican diferentes curvas, entre ellas las principales, el descenso de la presentación y el avance de la dilatación, dependiendo de las fases del proceso del parto, si se encuentra en fase latente o en fase activa. En el siguiente gráfico encontramos una comparación de la curva de dilatación y descenso de una nulípara y una multípara, en la que podemos observar los tiempos que se van reflejando en las curvas. Por ejemplo, la paciente nulípara tiene un descenso cefálico más retrasado que una paciente multípara, en la cual avanza a 10 horas aproximadamente, mientras que la paciente nulípara tiene un aproximado de 14 horas. También observamos las curvas de desaceleración, una pendiente máxima y aceleración hasta que llegue a completar los 10 centímetros de dilatación. Dentro del partograma también graficamos las distocias del trabajo de parto, que consta de 8 curvas, dentro de las cuales vamos a explicar la fase latente prolongada, una fase activa prolongada, una detención de la dilatación, una fase desaceleratoria prolongada, una falla de descenso, una prolongación de descenso, una detención del descenso o un parto precipitado, que se van a diferenciar igual entre una nulípara y una multípara. La fase latente prolongada va a verse graficada de la siguiente manera, en la cual nos especifica el tiempo de trabajo de parto en horas y la dilatación cervical en centímetros. En este caso, la fase prolongada nos quiere especificar que el tiempo de trabajo de parto de la paciente es aproximadamente 16 horas, con una dilatación constante de 2 centímetros de dilatación, es decir, no existe variación de la dilatación. Las curvas de dilatación anormales más frecuentes se encuentran en las nulíparas. En este caso encontramos fase activa retrasada, una fase latente prolongada, una interrupción de la dilatación y una desaceleración prolongada. Si encontramos alguna de estas distocias, se pueden realizar pruebas del trabajo del parto y el manejo va a ser el siguiente. Se puede hacer primero un diagnóstico y descartar un descenso o apoyo cefálico, que es la causa más frecuente de la retención de un parto. Esta se inicia con una prueba de parto vaginal y mejorando la actividad uterina. También se puede utilizar la inducción de oxitocina o misoprostol dependiendo del caso, y si amerita se utiliza analgesia, diferentes tipos como analgesia epidural o analgesia combinada dependiendo de la necesidad de la paciente, y también se utilizan medios electrónicos físicos como un electrodo bipolar o un monitor cardiotocográfico.